Ah, muy buenas tardes, jóvenes. Listo, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, es bastante larga la clase el día de hoy, así que vamos a ver cómo va. Por favor, necesito que intervengan haciendo sus preguntas. Es importante que participen. A ver. Buenas tardes a todos los que se están conectando. A ver, déjenme ver acá. Ya. Vamos a empezar. El tema es Filosofía Contemporánea 2. Y ahora sí. Y vamos a hablar principalmente de tres pensadores y de otros que forman parte del llamado Círculo de Viena, neopositivismo o empirismo lógico o positivismo lógico. Pero ahí tenemos al fundador que es Moritz Schiff y cada uno de ellos le he puesto con una frase a manera de introducción, ¿no? La filosofía contemporánea se extiende por todo el siglo XIX y pues es una filosofía muy rica en ideas y también en torno a la ciencia hay un desarrollo significativo de la epistemología. Sobre todo empieza esto con la obra de Wittgenstein. Entonces voy a empezar con Martin Heidegger. Martin Heidegger fue profesor, fue filósofo, fue un nazi que se sumó a las filas pues, del nacionalsocialismo y por eso fue criticado. Terminaba sus clases en la Universidad de Friburgo con el famoso saludo Heil Hitler, ¿no? Eh, pero a pesar de eso, no deja de ser un gran pensador. Algunos dicen que el apasionamiento de Heidegger lo llevó a sumarse a las filas del nacionalsocialismo, ¿no? Porque también de alguna manera se entiende, porque estaba él entre dos movimientos. Por un lado estaba el mercantilismo norteamericano, evidente, que apuntaba hacia un capitalismo como lo entendemos ahora, un neoliberalismo, y por otro lado estaba el comunismo ruso, ¿no? Entonces, el nacionalsocialismo al parecer pintaba como el mal menor. Pero eso no quita de responsabilidad a Heidegger, ¿no? Y precisamente uno de los temas que él aborda es la responsabilidad, como también lo va a hacer Jean-Paul Sartre, ¿no? Ambos considerados existencialistas, solo que a Heidegger lo llaman el abuelo del existencialismo y a Jean-Paul Sartre lo llaman el padre del existencialismo. Ahora, ¿qué podemos hablar de Heidegger? Él desvela el interés por el ser. O sea, el ser había sido olvidado y pues él pretende recuperar ese interés por el ser, ¿no? Ya que el interés, según él, está basado en las cosas, en los entes individuales y no en aquello que hace que la cosa sea lo que es decir, su ser. La frase que he puesto acá es la siguiente, ¿no? La esencia de la verdad es la verdad de la esencia. Entonces,
Precisamente en eso consiste el olvido del ser, ¿no? El olvido de la esencia. Y eso tiene que ver con la verdad. Y para él la verdad tiene que ver con un concepto griego que es aletheia. Aletheia significa descubrir, desvelar, quitar el velo para poder hallar la verdad. Vamos a dialogar un poco sobre esta filosofía que resulta muy interesante. Jean-Paul Sartre es un filósofo francés existencialista que va a dar a conocer principalmente su filosofía a través de la literatura, ¿no? Su primer libro, muy discutido, muy criticado, amado también, es La náusea, donde el personaje principal es Ronquentin. Tenemos una pregunta por ahí que tiene que ver con este tema. Sartre dice, el hombre está condenado a ser libre, ya que una vez en el mundo es responsable de todos los actos que realice, ¿no? La libertad es una condena y el hombre tiene que asumir su responsabilidad. Ludwig Wittgenstein sostiene que muchos de los problemas que aborda la filosofía son en el fondo problemas del lenguaje, así que él apunta a un esclarecimiento del lenguaje, considerando a los dos filósofos que acabo de señalar, Heidegger y Sartre, pues para Wittgenstein serían pensadores que reflexionan sobre fantasmas, ¿no? Sobre conceptos que no tienen un referente en la realidad, en los hechos. O sea, plantean metafísica. Y la metafísica es una enfermedad para Wittgenstein, ¿no? Para Wittgenstein es una enfermedad y la filosofía es la cura. La filosofía debe esclarecer, por lo tanto, y delimitar con precisión los pensamientos que de otro modo serían opacos y confusos. Y para terminar, y no menos importante, Maurice Sheep es el fundador del neopositivismo, que van a tomar la filosofía del primer Wittgenstein, el Wittgenstein del Tractatus Logicus Philosophicus, y van a promover un lenguaje definido, claro, objetivo, ¿no? Que tenga como principio la verificación y la observación de los hechos. Maurice Sheep tuvo una trágica muerte, murió a parecer asesinado por un neonazi, porque él le tocó vivir como a muchos de sus contemporáneos del Círculo de Viena, en una época muy convulsionada de antisemitismo, ¿no? Antisemitismo. O sea, ese rechazo hacia los judíos. Sartre mencionó que el hombre es arrojado al mundo. El hombre es arrojado al mundo y obligado a ser libre. La libertad es una condena, efectivamente. Heidegger también va a decir lo mismo, ¿no? Pero para Heidegger es el Dasein, el ser en el mundo, que está en el mundo eh, para marcar una distinción respecto a los animales y a proyectarse hacia las posibilidades que tiene de ser y reconocer también que la posibilidad más radical y real que tiene, es decir, certeza, es que va a morir. Eso se llama el ser para la muerte en Martin Heidegger. Vamos a hablar de toda esta gente y vamos a ver cómo nos va. Ojalá que puedan preguntar y yo pueda responder sus inquietudes. ¿Ok? Entonces, empezamos. Eh, Martin Heidegger fue un pensador brillante, brillante. Fue maestro de Hannah Arendt, nada menos, esta pensadora judía que reflexionó sobre el totalitarismo, ¿no? Y al parecer tuvieron un romance más a través de cartas, ¿no? Arendt fue su estudiante, él fue el profesor, muy respetado, pero también fue humano y se enamoraron, ¿no? Y compartieron una correspondencia muy especial, ¿no?
Heidegger fue discípulo de Edmund Husserl, que es el padre de la fenomenología, pero él enfocó su filosofía hacia la existencia concreta del ser humano. Y eso marca diferencia con su maestro, tremendo pensador también, Edmund Husserl, ¿no? Le tocó vivir una época convulsionada, que es la la Primera Guerra Mundial, tuvo que tomar partido, ¿no? Hacia el nacionalsocialismo, y eso le costó innumerables críticas, incluso el alejamiento de personas muy queridas, entre ellas Hannah Arendt, ¿no? Dice, su decisión por los nazis influenció sus reflexiones. Buena pregunta. Yo creo que no. Eh, Hegel decía que la filosofía es filosofía de su época. Criticar desde nuestra época a los pensadores que se sumaron a la fila del nacionalsocialismo podría resultar muy cómodo. Habría que estar en el momento, en la circunstancia que le tocó vivir a este gran pensador para entender su decisión, ¿no? Como yo expliqué hace un momento, al parecer no le quedó otra alternativa y se sumó. No percibió como muchos en su época y los que van a sufrir las consecuencias de este sistema, los peligros, ¿no? Del nazismo, ¿no? Lo hizo por supervivencia, dicen a su madre. Bueno, no sé si lo hizo por supervivencia, por conveniencia, por cuestiones políticas. El asunto es que lo hizo, ¿ya? Pero su filosofía no va a cambiar. Recibió críticas de su amada estudiante Hannah Arendt, que es la que va a reflexionar sobre el totalitarismo y el nazismo, ¿no? Las que ella considera, pues, formas aberrantes que se instalaron en el mundo para generar desgracias, ¿no? Entonces, la persecución que sufrieron los judíos históricamente es considerada una de las barbaries más grandes que tuvo la humanidad, ¿no? Contra los hombres. Eh, pero de hecho que hay investigaciones, pero no dejan de ser especulaciones, ¿no? En fin, vamos a su filosofía, que es la que nos interesa el día de hoy. Él escribió un libro maravilloso que para muchos es un libro vacío, sobre todo para los neopositivistas que lo van a criticar, y ese libro es El ser y el tiempo, ¿no? Va a influir en la hermenéutica filosófica. La hermenéutica es esa ciencia de la interpretación y el existencialismo. Dije hace un momento que lo consideran mucho como el abuelo del existencialismo, ¿no? Y a Sartre el padre del existencialismo. Y también va a influenciar en el pensamiento postmoderno, que en el año de 1980 se va a instalar en el mundo a través de un libro de Jean-François Lyotard llamado La condición postmoderna. Así que estamos ante un pensador extraordinario, muy bueno. Como dije hace un momento, él cree que el problema central de la filosofía gira en torno al olvido del ser. La tradición filosófica occidental tiene este problema, él dice, ¿no? En lugar de interrogarse por el ser, los filósofos se han orientado hacia el estudio de los entes, ¿no? Entes individuales o la realidad física o material, considerando al ser como algo evidente o subordinado a la lógica, metafísica o a la teología. La pregunta por el ser, ¿qué es el ser? Que para los presocráticos como Parménides era el tema central, ¿no? El ser es, ¿qué es? Es lo que es decir, ser, plantea el principio de identidad. Eh, para él quedó marginado este problema, ¿no? La tarea fundamental y es urgente es reabrir la pregunta en torno al ser, ¿ya? De, desde el modo de ser del hombre mismo. ¿Y cuál es el modo de ser del hombre? El modo de ser del hombre es el Dasein.
y el Dasein significa ser ahí o ser en el mundo. Vamos a hablar de algunos conceptos, pero pregúntame por favor, porque siento que estoy dando mucha información y no quiero avanzar si es que hay alguna duda. Preguntas, bueno, al parecer no hay preguntas. La pregunta que él quería retomar gira en torno al ser. Él dice que el pensamiento occidental se preocupó por el ser concreto, el ser individual, el ser físico, material, y se olvidó del ser en cuanto ser, es decir, aquello que hace que algo sea lo que es. Y particularmente en el hombre. En el hombre se refiere al ser ahí, al ser en el mundo, y a eso él le llama Dasein. Totalitarismo y fenomenología. El totalitarismo es un sistema ideológico, filosófico, de carácter absolutista, ¿no? Es querer acaparar todos los medios, formas, ideas, cuestiones, ¿ya? Para ejercer un dominio y poder sobre las personas. Hannah Arendt decía que el individualismo propio del el sistema neoliberal aísla a los hombres. Y al estar aislados los hombres, son presas fáciles de sistemas totalitaristas, ¿no? El totalitarismo es muy negativo, ¿no? Y la fenomenología en Edmund Husserl es la ciencia de la esencia. Pero Husserl pone especial interés en la intencionalidad de la conciencia. Es decir, nuestra conciencia siempre es conciencia de algo, nunca es conciencia de nada. O sea, nuestra conciencia siempre está dirigida hacia algo, ¿no? El Dasein no es un propósito, el Dasein es el ser que existe en el mundo. O sea, el ser en el hombre es el Dasein, porque el hombre es un ser que se proyecta, es un ser que se proyecta ante posibilidades. Significa que no somos seres cerrados, ¿no? Significa que somos seres abiertos a posibilidades. No, no es el alma. El ser no es el alma ni el espíritu. El ser es aquel que existe en el mundo. Tenemos una existencia y una existencia que nos distingue de cualquier otra existencia. A diferencia del hombre, el animal está en el mundo, pero se sirve del mundo para vivir, para sobrevivir. En cambio, el hombre se hace cuestiones, se pregunta, ¿no? ¿Correcto? Obvio, pues el Dasein es el ser en el mundo que se abre a posibilidades. Cuando llega la muerte, evidentemente, el Dasein ya deja de ser. Eh, por eso acá lo pongo, ¿no? La posibilidad más radical y cierta que tiene el Dasein es la muerte. El ser no es otra cosa sino algo que está, que hay. Es aquello que hace que los entes sean lo que son y se mantiene oculto, ¿no? Y ahí está lo que yo le decía, ¿no? Hay que desocultar o quitar el velo para poder hallarlo, ¿no? Que en el que los entes aparecen como son, pero paradójicamente el ser se oculta en su manifestación. El ser se oculta y requiere desocultarlo, requiere descubrirlo. Y el Dasein es una palabra alemana que significa ser ahí.
y el ser ahí en el mundo es el hombre, ¿ya? La existencia humana. El Dasein es aquel ente que se pregunta por su propio ser. No existe otro ser que se pregunte por su ser. No hay, no hay. Solo el hombre se pregunta por su ser. Y el Dasein tiene características. En la existencia, el Dasein no es algo acabado. El Dasein se proyecta posibilidades. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden creer que tienen una única posibilidad que es ingresar a la universidad. Sin embargo, tomando en cuenta a Heidegger, no es la única posibilidad. Existen otras posibilidades a las que podemos abrirnos. Mujica, cuando fue preso por supuestamente pertenecer a una agrupación armada llamada las Tupac Amaru, él sale después de muchos años en condiciones inhumanas de prisión y él dice, mientras tengas vida, tienes la posibilidad de hacer, de ser, de existir, de proyectarte. ¿Te das cuenta? Entonces, lo único que impide esa proyección, esa realización, es la muerte. Por eso la muerte es la realidad más radical y cierta, en el sentido de certeza, de que el hombre tiene de algo. De lo que estamos seguros, sin lugar a dudas, es que vamos a morir. Es decir, que yo voy a morir, que tú vas a morir. Ese es el ser para la muerte que vamos a hablar en breve. El ser en el mundo implica un mundo de significados, de relaciones. La persona no vive aisladamente, vive con otros y vive en algo. Lo que nos caracteriza, nuevamente hago la comparación con el animal, es que nosotros le otorgamos significado al mundo. No ocurre eso con los animales, por ejemplo. Y también nos habla del cuidado o sorge. Es muy importante para el Dasein la constante preocupación por su propio ser y el ser de otros, ¿no? El cuidado. Ahí, las enfermeras están haciendo mucha investigación sobre el SORGE, investigación cualitativa, porque la labor principal que tienen las enfermeras es el cuidado, ¿no? El cuidado del enfermo. Transformamos nuestro entorno. Decir transformar el entorno tiene más un toque marxista, ¿no? Eh, Le damos significado. Por ejemplo, para mí no es una casa, es un hogar. Al decir hogar le estoy dando un significado a la casa. Entonces, todo el mundo es un mundo de significados y el que da esos significados al mundo es el ser humano a través del Dasein. ¿No es así? O sea, más que transformación, es significación. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Entonces él, en resumen, habla del ser y el ser permanece oculto. Él dice que hay que retornar y abrir la pregunta sobre el ser y ese ser es aquello que hace que algo sea lo que es y se mantiene oculto paradójicamente. Hay que descubrirlo. Aletheia, hay que descubrirlo. Y en el hombre, ese ser se llama Dasein, el ser en el mundo, que se proyecta a vivir, tiene varias posibilidades, o sea, se proyecta a través de posibilidades, busca el cuidado, ¿ya? Y otorga significado al mundo, en resumen. Pero tenemos otros conceptos. La angustia. La angustia es ese sentimiento de desarraigo ante la nada. El Dasein se enfrenta al vacío de sus inseguridades y roles y descubre una existencia auténtica. Miren, estamos en una sociedad que impone modas, impone modos de ser,
impone ideas, ideologías, pensamientos, creencias, cosmovisiones. Entonces, es muy fácil asumirlas que pensar críticamente sobre esas categorías. El que piensa críticamente sobre esas categorías es el filósofo. El que las asume no quiere ese problema, pues. Las asume. Pero el filósofo las cuestiona, ¿ok? Y al cuestionarla está en ese afán del ser, de desarrollarse y desarrollarse en una vida auténtica, no perderse en esa multitud anónima, ¿no? Eh, es algo así. Imagínense ustedes 300 personas formando un círculo y en esas 300 personas hay 10 personas distribuidas con la cabeza prendida, iluminada. O sea, como que son 10 puntitos amarillos que están en esas 300 personas, ¿no? Esos puntitos amarillos son aquellas que están ahí en el grupo, pero que están cuestionando y probablemente tengan una vida diferente. Están y a la vez no están, porque no se dejan llevar. Probablemente salgan de esa mayoría, pero salir es enfrentarse a la angustia de la existencia, ¿no? Al vacío. Y es inevitable ese enfrentamiento, porque es más fácil quedarse en la multitud le da soporte, le da seguridad, pero tiene una vida inauténtica. Entonces, esos 10 puntitos, esas 10 personas que se iluminan como puntitos, salen, ¿no? Emergen de la multitud porque cuestionan las creencias, los roles, las cuestionan, pero enfrentan la angustia, ¿no? Enfrentan la angustia. El ser para la muerte es una certeza, una verdad radical que nos acerca a la autenticidad. El ser para la muerte nos lleva a una vida auténtica porque nos ayuda a tomar conciencia de nuestra finitud. No soy un hombre que va a vivir para siempre. Tengo límites, voy a morir. Entonces, esa certeza que me da la muerte me abre a una vida auténtica. La angustia sería como saber que no existe Dios, algo parecido, ¿no? Eh, porque continuar con la idea de Dios es continuar con la idea de la multitud que me acoge. Ahora, cuestionar la idea de Dios implica pues salir de la multitud que presenta o que tiene esa idea y por eso tiene seguridad. Entonces, ese es el costo. Eh, Podemos concluir que en Heidegger hay una certeza inamovible, incuestionable, que nos lleva a desarrollar una vida auténtica, personal, ¿no? Que es el ser para la muerte. Ahora, una vida de acuerdo a la multitud, una vida de acuerdo a lo impersonal, es una vida enajenada. Y cuando es una vida enajenada, Heidegger habla de una caída. Una vida enajenada no asume la responsabilidad de la angustia ante la nada, ante el vacío, ante la ausencia de Dios. Y más bien se oculta, se pierde en la multitud anónima. Entonces las personas deciden vivir enajenadas, pues, ¿no creen ustedes? ¿Qué piensan? Porque no tienen que pensar, no tienen que ser críticos, no tienen que estar solos, más bien la indiferencia es algo que los caracteriza, porque no se tienen que preocupar
y tampoco enfrentar al vacío, a la nada, al absurdo, ¿no? Como diría Camus, el absurdo. Camus está dentro del absurdismo, ¿no? Entonces, se sumergen en la multitud anónima, pierden su identidad y tienen una vida inauténtica. Y caen, pues, ¿no? La caída le llama Martín Heidegger. Como autoengaño. Correcto, podría decirse así como autoengaño, ¿no? La felicidad de la ignorancia. Es tan filosóficos ustedes. No tendría angustia, sí, claro, ¿no? No, no habría angustia. Ahora, pero es una forma de engañar. Negar el Dasein es negarse a sí mismo, porque es nuestro ser el que demanda salir, el que demanda conciencia. Es nuestro ser en el mundo, el que se obliga a dar significado, a dar sentido. Entonces, es como tener una vida, pues, de idiota, ¿no? No ser capaz de pensar, hacer lo que te digan, eh, actuar como quieren que actúes. Así sería esa vida. En esa época no habría la idea del filósofo como responsabilidad social. Eh, Esto cae en el ámbito de la política. Ya estás hablando de responsabilidad social y ya estás hablando en el ámbito de la política, ¿no? Es, está analizándose la pregunta fundamental del ser, ¿no? Como principio. Ahora, esto debería recaer en el terreno político, claro, ¿no? Tanto Heidegger como Sartre también tuvieron, pero sobre todo Sartre, ¿no? Tuvieron militancia eh, política, ¿no? Pero Sartre tuvo ya una militancia marcadamente marxista, ¿no? Pero luego va a reorientarse hacia otras formas de pensamiento. Así es. Entonces, pero evidentemente, eh, una vida auténtica es una vida que asume la responsabilidad del ser. Ahora, si varios asumen y fomentamos una filosofía que ayude a que la persona asuma esa verdad, pues imagino que tendríamos un mundo rico en significado, ¿no? Y auténtico, con vidas que se desarrollan en la autenticidad. Y probablemente la conciencia de la muerte mejoraríamos nuestra forma de vivir. Es como Platón y la cueva de la cueva de las cavernas, el mito de las cavernas, dirás. Eh, Algo así, ¿no? Pero Platón tiene otra ideología, ¿no? En Heidegger es que se ha olvidado la pregunta por el ser. Platón lo olvida también. Platón, todos los que le han precedido, olvida. Y él resalta eso, ¿no? Hay que regresar a la pregunta fundamental del ser. Y como dije en su momento, ¿no? Una vida inauténtica es una vida que se pierde en la multitud anónima, en el anonimato, ¿no? El Dasein inauténtico adopta las modas, como por ejemplo hace poco se puso de moda tomarse una foto y a ver, y hacer la caricatura. Y por ahí escuché a un ingeniero resaltar los peligros de usar esos programas, ¿no? Porque al tú otorgarle tu imagen, también le estás dando licencia para que ellos usen esa imagen. Y ahí están los peligros, ¿no? Entonces, las modas, las personas lo asumen de manera acrítica y porque te dicen cómo tienes que vivir, ¿no? Y cuando te dicen cómo tienes que vivir, olvidas la pregunta, pues, de qué es la vida,
hacia dónde voy, qué sentido tiene lo que hago, ¿no? Eh, la angustia ante la nada, se olvida de esas preguntas, ¿no? Porque es impersonal. El Dasein inauténtico es sustraído por la multitud. En cambio, el Dasein auténtico principalmente es un ser individual que asume la responsabilidad de su ser, ¿ya? Y toma decisiones de acuerdo a la comprensión que tiene del mundo y tiene plena conciencia de que va a morir. Y la conciencia de la muerte lo lleva a desarrollar una filosofía, perdón, un Dasein auténtico. La muerte no es simple hecho que acontece al final de la vida, sino la posibilidad más propia, insuperable e intransferible del Dasein. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta? Pensar en el Dasein ocurre más que nada en situación extrema como de guerra. No. Bueno, tampoco puedo negar que el contexto influye. Claro, claro que influye el contexto, ¿no? Hay inseguridad, hay inestabilidad, eh, hay una ideología que quiere absorber a las personas, quiere engüírselas, entonces surge este pensamiento como resistencia, ¿no? Como una filosofía de la resistencia, es decir, no permitirme, no permitir que seamos engüidos por la multitud, por la moda, por las costumbres. Y a propósito de la moda, las costumbres, Mario Vargas Llosa, citando a Guy Debord, escribió un libro en 2012, un ensayo, ¿no? ¿Cómo le llamó? La sociedad, no, la civilización del espectáculo, donde él analiza la cultura del entretenimiento. Estamos en una cultura del entretenimiento que tiene como objetivo narcotizar a las personas, estupidizarlas, hacerlas acríticas y compradoras compulsivas, ¿no? De basura. Hace poco yo comentaba, sí es un ensayo bueno, interesante, el de Vargas Llosa, pero también es interesante de Guy Debord, La civilización del espectáculo, que fue escrita en 1955, si no me equivoco, o en esos años. Estaba viendo, una chica me enseñó un video donde, en Colombia, creo, un reality show, donde hacen pelear a dos mujeres. Bueno, es una competencia, no hacen pelear. Es una competencia entre dos mujeres nalgonas que muestran las nalgas y la competencia consiste en quién se da más nalgadas. Y empiezan las dos a buscar darse nalgadas, ¿no? Está clarísimo ahí esta sociedad estupidizante, ¿no? Una sociedad que quiere seres acríticos, una sociedad que percibe a la multitud aburrida y lo que pretende es darle entretenimiento, pero un entretenimiento malsano, estupidizante, ¿no? Y eso siempre ha sido, ¿no? En Roma, el Gran Coliseo se hizo con ese fin, ¿no? De ofrecer entretenimiento, pero el que se ve ahora a través de las pantallas, sin ningún tipo de filtro, es patético. Y así podríamos hablar de muchos programas, ¿no? El valor de la verdad es un programa decadente que da cuenta de valores decadentes de esta cultura, cosa que ya lo había visualizado hace más de 200 años Nietzsche, ¿no? Eh, donde se expone la vida públicamente y la gente juzga la vida del otro con señalamientos y con palabras durísimas, eh, marcando una pauta
enfermiza, ¿no? Y incluso el que dirige, que dice ser periodista, crítico, es patético y al final pide aplausos, ¿no? Porque ha hecho un papelón, ha expuesto su vida de la forma más vil y grotesca y pide un aplauso y la gente aplaude. Es, es un show no solo patético, sino triste, ¿no? Que da cuenta de la era que nos toca vivir, ¿no? Una era que ya no es como se le imaginaron los filósofos posmodernos, una era ficticia, simulada, una era de control, de vigilancia, sino ya decadente, ¿no? El final de la historia, dicen algunos, ¿no? El final de la historia. Que gane el mejor, así es. El morbo, todo eso. ¿Alguna pregunta sobre Heidegger? No hay preguntas. Otro pensador es Jean-Paul Sartre, que tiene influencia de Heidegger, ¿no? Eh, el ser arrojado al mundo, preocupado no solamente por su ser, sino por lo que implica. Ahí está la influencia, ahí está el adicional de Sartre. Implica asumir una responsabilidad, la responsabilidad de vivir, de los actos que vamos a tener, ¿no? Y de Husserl, la, la fenomenología es clave, ¿no? Hacer descripciones de lo concreto, de la vida. Husserl habla del Lebenswelt. El Lebenswelt es una palabra alemana que significa el mundo de la vida, el Lebenswelt. Ir a a las cosas mismas, ¿no? Y el marxismo, que también estuvo presente en la vida de Jean-Paul Sartre, también es importante citarlo. Vargas Llosa fue lector asiduo de Sartre, como muchos de su época. Incluso lo llamaban a Vargas Llosa el sartrecillo valiente, ¿no? El sartrecillo valiente. Influyó mucho Sartre en el pensamiento de Vargas Llosa también. Ahora, vamos a analizar algunos conceptos de Sartre. ¿Qué es la existencia? La existencia es el es devenir. La existencia implica un hacerse, un crearse, un inventarse en cada instante. Ortega y Gasset decía, soy yo y mi existencia. Ortega y Gasset. Ahora, Sartre, en su ensayo, El existencialismo es un humanismo, él va a decir que lo que precede al ser es la existencia. Por lo tanto, no somos seres predeterminados. Nosotros nos hacemos, nos construimos. Ya no hay una naturaleza predefinida. ¿Está bien? Somos arrojados y estamos condenados a hacernos, a ejercer nuestra libertad. A diferencia de la idea de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que habla de una esencia que precede a la esencia. Para Sartre es al revés. Por lo tanto, Sartre rompe esquemas. Ahora, Sartre es un filósofo ateo y él distingue entre los existencialistas ateos y los existencialistas teístas. Los teístas son Jasper, Marcel, Soren Kierkegaard. Los ateos son Camus y Sartre, por ejemplo. ¿Ya? El ser humano es un proyecto inacabado que constantemente se está haciendo. El hombre no es otra cosa que lo que él hace de sí mismo. Es una frase de Jean-Paul Sartre.
¿Qué tal? Pregúntame. No hay preguntas, parece ser. Todo claro, muy bien, gracias Flavia. Vamos a hablar ahora de la libertad. La libertad, ¿ya? Como dije hace un momento, ¿no? Él dice que la libertad es una condena y no podemos escapar a la libertad, ¿no? No tenemos excusas para nuestras acciones, no podemos culpar a la naturaleza, a la sociedad, a Dios, ¿ya? A nuestra naturaleza humana. Nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos, de lo que decidimos ser. La responsabilidad se convierte en una carga para el hombre, ¿no? ¿Ya? Pero Sartre advierte que no decidir también es una decisión. A veces dice, no, yo no decido. También es una decisión, porque está decidiendo no decidir, ¿no? O sea, al fin y al cabo, siempre estamos decidiendo. El narratismo filosófico. La verdad, primera vez que escucho el narratismo filosófico, no lo había escuchado antes. Sartre es eh, un filósofo que expresa su filosofía a través de la literatura. Quizás por ahí está lo que tú quieres decir, ¿no? No sé si los que hacen historia de la literatura, los profesores de literatura, de repente lo han calificado de esa manera, ¿no? Pero con seguridad no he escuchado antes esa categoría, recién lo estoy escuchando. El primer libro de Sartre es La náusea y está escrito a manera de diario y tiene como personaje principal a Ronquentin, que es todo un personaje. Tienen que leerlo. Un segundito, por favor. Preguntas. No hay más preguntas. Acá hay una frase de Sartre, el hombre está condenado a ser libre, condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo libre porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. Ahí está la libertad, pues. La libertad va de la mano con la responsabilidad. Ahora dice, no, ¿cómo es esta canción? Soy soltero y hago lo que quiero. Es una tremenda estupidez, ¿no? Un insulto a la inteligencia, porque si proclama su soltería a manera de libertad, tiene que asumir las consecuencias de esa soltería. No es
soy soltero, soy libre y hago lo que quiero. No, pues, a no ser, siguiendo a Sartre, que hacer lo que quiera es una forma de decidir su vida y tiene que asumir esa estúpida actitud, pero no lo asumen, pues, ¿no? Claro, claro, ¿no? Eh, pero las personas que cantan soy soltero y hago lo que quiero, soy soltera, ¿no? En realidad están gritando a todo pulmón, necesito a alguien, necesito la compañía. Es como aquel que dice, yo no necesito a alguien para ser feliz. Está gritando, necesito a alguien para ser feliz. Es paradójico, ¿no? Sartre habla, no, el que plantea el concepto de libre albedrío es San Agustín. Sartre habla de libertad, no libre albedrío. Ahora, libre albedrío y libertad tienen casi la misma connotación, pero fue usada, desarrollada en distintos tiempos por distintos pensadores. Ahora vamos a hablar de dos conceptos sartreanos muy interesantes, ¿no? El ser en sí y el ser para sí, ¿ya? Un segundo, voy a... El, la cosa sin conciencia, completa, hecha, realizada, acabada, es el ser en sí, que no cambia. En cambio, el ser para sí es la conciencia humana, el ser humano, ¿no? Que está incompleto, no acabado, que se proyecta, que cambia, que varía. Sartre dice que el hombre tiene la nada en su corazón y esa nada lo hace un ser incompleto que busca completarse. Por eso el hombre es una proyección, un ser incompleto, ¿no? Que busca completarse. ¿Ok? ¿Preguntas? Otro concepto importante en Sartre es el otro. El otro, a través de su mirada, amenaza mi libertad. ¿Por qué? Porque si el otro aparece con su mirada, me objetiviza. Es decir, me convierto en objeto de la mirada del otro. Y al convertirme en objeto, pierdo mi condición de sujeto, ¿no? A través de la mirada del otro me convierto en objeto. El otro me juzga, me limita mis posibilidades, mi libertad, ¿ya? Ilustra esto en El ser y la nada, con la célebre escena del voyeur sorprendido, ¿no? Esto genera una tensión en las relaciones humanas, ¿no? Ya que oscilamos entre ser sujetos libres y ser objetos. Hay una frase en A Puerta Cerrada, que es un libro publicado en el 1944, que dice: el infierno son los otros. A veces mal interpretada, ¿no? Pero así es. El ser pasa a ser ente, objeto producido por la sociedad. Ya. em,
Es sencillo, yo soy sujeto, pero cuando aparece el otro, al yo mirarlo, pierde su libertad y su condición de sujeto y es presa de mi mirada que lo objetiviza. Entonces, es una forma de alienación, ¿no? De sujeto a objeto. Pero esto no significa que vayamos a tener una vida de terror, una vida de tensión constante. La vida es así, implica esta dinámica, esta relación. Solo que en algunos casos, el otro es mi semejante, es otra vida. Incluso Ronquentín en la náusea experimenta la náusea cuando de pronto toma conciencia de que existe la piedra, de que existe el árbol. Entonces, la conciencia de la existencia le genera esa náusea, ¿no? Esa sensación de absurdo, ¿no? Sin sentido. Por eso muchos pensadores como Baudrillard dice, eh, eh, hay un libro de Baudrillard que se llama El otro en sí mismo. El otro en sí mismo se llama, donde dice que nosotros, para vincularnos con otro, con otra persona, tenemos que salir de nuestro confort. Las relaciones sociales, las relaciones humanas, no son relaciones de armonía, pues, nos han mentido, son relaciones de tensión. Pero esas relaciones tienen esas características, ¿no? Lo cual nos obliga a salir de nuestra comodidad. Más bien, el aislamiento, el rechazo a la sociedad, implica una comodidad, implica mantenerse en el confort de no tener esa tensión. Las tensiones, las relaciones humanas son tensas. La armonía en este contexto es algo que se anhela y de repente nunca se llega. Lo que sí ocurre es que las tensiones disminuyen o aumentan, ¿no? Y cuando disminuyen nos dan la sensación de armonía, pero la tensión está latente. Es como si tienes un dolor grado 10. Te tomas una pastilla y el dolor baja a grado 3. O sea, sigue el dolor, pero con menos intensidad. Entonces, esa baja de intensidad de las tensiones nos hacen creer que estamos en armonía. ¿No creen ustedes? El libertinaje es una forma de ser irresponsable, porque el libertinaje es hacer lo que se quiere, lo que se desea, sin restricción, y al hacerlo sin restricción está evadiendo la responsabilidad, ¿no? Obvio, ¿no? Cuando el otro me mira, yo paso de ser un para sí, para ser visto como, claro, muy bien, me gusta tu razonamiento, José, claro, de ser para sí paso a ser un ente, un objeto en sí, acabado, claro. Pero ahí empieza la tensión, ¿no? El otro se percata de que soy una conciencia deseante como su conciencia y que tenemos que establecer una relación y las relaciones son de tensión. Si se dan cuenta, todas las relaciones humanas son relaciones de tensión. Marco Aurelio de Negri decía, eh, una persona, y citaba un estudio, no recuerdo cuál, una persona no puede vivir con otra más de 48 horas, decía Marco Aurelio de Negri. Más de 48 horas no pueden sobrevivir. Claro, es posición un poco radical. Pero yo, por ejemplo, llevo viviendo ya con mi mujer muchos años, pero en todos esos años, si contamos las horas que estamos juntos, exactamente los dos solitos, no llegan a más de 3 horas, 4 horas, ¿no?
o quizás 5 o 6 con suerte, pero no llegamos a 48 seguidas. Para no caer en la tensión y la ruptura, ella hace cosas en su trabajo, con sus amigas, yo también. Nos encontramos en casa, hacemos nuestras labores, dormimos juntos, estamos juntos y así pero no es que la hagamos todo, exactamente todo a la vez. No, libertad pero sin límite, no es ya. Cada persona necesita su propia libertad y vuelve monótono, aburrido, sino que... Claro, muy bien. Esta gente es inteligente, Dios mío. ¿De dónde han salido, ah? ¿De dónde han salido? De pronto, su forma de reflexionar me deja muy bien. Les agradezco, me gusta cómo piensan. Efectivamente, pues así ocurren las cosas, ¿no? ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿De repente alguna opinión? Todo claro. Muy bien. Pero en la actualidad las redes sociales hacen que una parte quiere... Las redes sociales, como dice Goncho Luján, transparentan la vida. En un mundo de redes sociales como la conocemos, la vida se transparenta, se pierde la privacidad, se oculta más el ser. Si el ser en la época de Heidegger es un ser que se oculta, hoy ya ni siquiera lo reconocemos, porque el ser ya creo que ni siquiera existe. O sea, lo que vemos en redes sociales es grotesco, es, como dice Bong Joon-han, es una sociedad pornográfica, donde todos están atentos a lo que hace el otro y todos muestran una careta, hasta cuando se toma la foto. Oye, foto, cuando sonreímos naturalmente se activan cerca de 8 músculos en el rostro y la sonrisa activa cerca de 100 músculos en total, algo así. Pero cuando hacemos esto, ponemos rígido, uno, dos, tres músculos, nada más. Entonces, es una falsificación. Estamos viviendo una vida falsificada, una vida inauténtica, de acuerdo a el consumo, ¿no? Como bien lo he dicho, ¿no? Porque no hay responsabilidad. Las personas juzgan ocultándose tras el anonimato de la red social. Porque uno va a decir, no, pero si yo pongo mi foto, mi nombre, no siempre es así. Tú serás así, ¿no? Pero cientos, miles tienen sus redes y se ocultan tras las redes, opinan, dicen groserías, eh, pero nunca se muestran. Correcto, muy bien, Luis. Es una bonita conclusión la tuya. ¿Cree usted que las redes son malas para la sociedad? Yo creo que las redes no son del todo malas. La sociedad es la que está enferma y una sociedad enferma hace un mal uso de las redes. Entonces, lo que estoy criticando es el uso inadecuado de las redes, porque las redes pueden tener otro uso, como, por ejemplo, compartir libros, compartir experiencias, compartir noticias, compartir encuentros. Chicos, vamos a tener una reunión en tal lugar, están cordialmente invitados, la gente ¿Te das cuenta? Pero el mal uso de las redes lleva a un mundillo pornográfico en la que la vida se ventila, en la que se valora a la mujer como objeto sexual, en la que las mujeres se sienten orgullosas de las nalgas que tienen y hasta pelean o participan en, en programas patéticos como el que descubrí.
Claro, claro, todos estamos sexualizados, muy bien, pero más la mujer, pues, la mujer. Eh, Hay un video que me mostraron y me pareció muy, muy interesante. En el video sale una jugadora de fútbol saltando y cabeceando, ¿no? Pero cuando salta, la licra que tiene se la adhiere al cuerpo y su cuerpo resalta, ¿no? Sus nalgas resaltan. Y la mujer le enseña a su pareja, mira, y él, wow. Y ella le pregunta, ¿cuál es el número de la camiseta que tiene la chica? Y él no sabía. Se ha preguntado esto a varios hombres y ninguno responde cuál es el número. Por ahí hay excepciones, porque nadie está viendo el número, todos están viendo la figura o la parte trasera de la mujer, ¿no? Así es, así es. Y acá son puros chicos lo que están opinando, ni una chica. Acá Misael está, puro chico está los chicos son los bravos, son los filosos. Ahí está Shirley, muy bien. Por fin una chica para reírse, Sadie también. ¿Dónde está la? Pero Sadie no es mujer, ¿no? Oli. Ah, sí, gracias Sadie por responderme. Muy bien. Qué bueno que me responda, porque yo no lo veo, pues yo tengo que adivinar. Yo tengo que. No dio nada porque soy hombre, no digo ya, muy bien. Combatir eso sería mejor educación en las nuevas generaciones. Muy claro, ¿no? Em, pero interesante, ¿no? Interesante, porque incluso hay experimentos donde se le ha puesto una cámara en unos lentes para saber hacia dónde se dirige la mirada del hombre y la mirada de todos los hombres, todos, me incluyo. O sea, no puedo decir todos, ¿no? Se dirige hacia los glúteos y hacia los pechos de la mujer, ¿no? Bueno, es una cultura más sexuada, un poco más machista, pero ahora las mujeres también tienen ese tipo de actitud, ¿no? Para evitar más enfermos en nuestra sociedad. Claro, lucran, sociedad de consumo, claro, es parte del negocio, ¿no? Es parte del negocio. Vamos a hablar del neopositivismo. El neopositivismo cuestiona y deja atrás si así lucran hasta más que médicos, claro, claro que lucran, ¿no? Vamos a dejar este lenguaje existencial, fenomenológico, de carácter ontológico, y vamos a acercarnos ahora al lenguaje de la ciencia. Los neopositivistas, a la cabeza de Maurice Sheep, creen que es importante un lenguaje claro, objetivo, definido, y el lenguaje que usan los existencialistas que hemos analizado no es claro, pues, ¿no? El Dasein, el ser, el nous, el alma, Dios. Creo que es un silencio de reflexión, dado que es parte de nuestro contexto, hemos sido perdidos. Claro, así es, Yaru. Eh, entonces, el lenguaje que hemos venido escuchando no es un lenguaje claro, definido, por lo tanto no puede ser el lenguaje de la ciencia. Así que ellos apelan a un lenguaje científico. Fue fundado por Maurice Schiff en la Universidad de Viena en 1922. Un grupo de académicos, filósofos, físicos, matemáticos se juntaron para unificar las ciencias, creando un lenguaje común, que es el lenguaje de la ciencia, que tiene que ser un lenguaje claro, definido, rígido. Hay influencia del positivismo de Comte, claro, que se basa en los hechos observables. También el empirismo británico de David Hume. Hume decía, si vas a una biblioteca y hayas libros que te dicen sobre aspectos que van más allá de la naturaleza, coge esos libros y échalos a la hoguera, decía David Hume, porque no sirven para nada. Bertrand Russell y Whitehead escribieron Principia Matemática y Frege es considerado el padre de la lógica simbólica o matemática. Y Wittgenstein a través de sus Tractatus Logicus Philosophicus, va a resaltar un lenguaje claro, definido, que se corresponde con los hechos, con los hechos. Entonces,
ya se dieron las condiciones para la filosofía de la ciencia. Todo lo que es metafísica debe ser eliminado, debe ser expulsado, debe ser sacado, como está ese hombre ahí, no a la metafísica. Y muy bien podría ser eso en la Biblia, eh, Dios y demás mitologías, así es. Claro, Sartre usa muchos conceptos de índole metafísica, el ser en sí, el ser para sí, ¿no? Eh, ¿Qué es eso? El Círculo de Viena se, se, se basa, se apoya en la verificación, que es la observación de los hechos. Decir que el agua hierve a 100 grados es observable, es verificable. Todos los solteros no son casados, no es verificable, pero sí es lógico de acuerdo a la verdad que se expone con el significado de esas categorías. Entonces, un divorciado no puede ser un casado, perdón, un soltero no puede ser un no casado. Perdón, que estoy hablando. Un soltero o un casado no puede ser un soltero, porque hay una contradicción en los significados que se están usando, ¿no? Entonces, eso sí se puede verificar. En cambio, afirmaciones como Dios es amor no se pueden verificar. Por lo tanto, todo lo que es metafísica lo rechazamos. Wittgenstein decía que la metafísica es una enfermedad y la cura es la filosofía. El concepto de metafísica es un concepto amplio, ¿no? Que incluye a aquellos entes o aquella realidad que va más allá de lo físico. Entonces, yo puedo verificar lo que está dentro de mi límite eh, de conocimiento, que se agota en lo sensorial, en lo sensible. Lo metafísico está más allá. Por lo tanto, lo metafísico cae en la especulación. La especulación. En cambio, lo teológico es metafísico, pero estrictamente abocado al estudio y naturaleza de Dios o de los dioses. Entonces, podríamos decir que la teología es una forma de metafísica. Sartre pensaba como Comte, no, no, para nada. Comte es un reformador social, recuerden ustedes, Comte es positivista y Comte busca la utilidad del conocimiento. El conocimiento tiene que ser útil, la ciencia tiene que ser útil. Y eso es lo que van a buscar los neopositivistas, unificar la ciencia para que sea una sola y que todos los llamados científicos tengan el mismo método basado en el principio de verificación. Y se apoyaron en la lógica simbólica porque es rigurosa y en la matemática, la estructura matemática que nos da precisión, exactitud. Es el lenguaje de la ciencia. La mirada del otro es también igual decir ser para otros. Podría ser correcto. Sí, 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 se entiende. La mirada del otro es, o sea, el otro con su mirada o el otro me mira, ¿no? Entonces yo soy presa de la mirada del otro, claro, claro. Y la mirada del otro es la que finalmente me cosifica, ¿no? Positivismo y no. El positivismo es el movimiento desarrollado por Comte que apela a la observación de los hechos, apela a la aplicación del conocimiento científico cuyo fin es la humanidad y rechaza la metafísica. En cambio, el neopositivismo se basa en el positivismo de Comte, pero agrega algo más elaborado, una metodología que sea estrictamente científica, eh, la unidad de las ciencias, el rechazo a la metafísica coinciden y eh, el apoyo de la lógica simbólica y la matemática para la precisión y rigor de los argumentos. Ahora,
La filosofía de la ciencia y la epistemología busca, como decía Wittgenstein, esclarecer el lenguaje. Y implica eso clarificar los significados para evitar ambigüedades o confusiones conceptuales. Acá hay algunos de los neopositivistas, ¿ya? Claro, también rechaza eso, porque ¿qué sentido tiene buscar, cuál es el sentido práctico del conocimiento absoluto? Dirían algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, le preguntaron a Mario Bunge, que es un epistemólogo argentino, ya falleció hace algunos años, también de mentalidad positivista. Le dijeron, ¿siente que ha perdido su tiempo alguna vez? Y él dijo, sí, he perdido mi tiempo estudiando a Hegel, 2 años de mi vida, o 3 años creo que dijo, porque no me sirvió para nada, pues no tiene sentido esa filosofía, ¿no? Acá está Miramor Chip, es el fundador, fue asesinado por ser judío. Carnap habla de la estructura lógica del mundo. Neurath sobre la ciencia unificada, acá está toda la mancha. Hans Reichenbach sobre el círculo de Berlín, la filosofía de la probabilidad. Herbert Frege, materialismo científico, y Jules Eyer sobre lenguaje, verdad y lógica, un libro considerado una Biblia para los neopositivistas o el positivismo lógico. Y ahí ustedes tienen una fotografía donde están los principales neopositivistas y algunos de ellos llegaron a América, se establecieron en Norteamérica y otros llegaron hasta el Perú. Es el caso de Hans, que llegó al Perú y al parecer se estableció en Trujillo. Entonces fueron perseguidos, se corrieron, ¿no?, de la barbarie nazi. Sigue Wittgenstein. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, dice Wittgenstein. Claro, judíos, por lo menos la mayoría, no todos, pero la mayoría sí. La mayoría sí judíos. Wittgenstein fue un loco. Vamos a hablar de su filosofía analítica, ¿no? El tipo heredó una fortuna, la rechazó y fue a buscar, fue a un convento a pedir cama y con tal que recibiera el espacio y la comida, él iba a trabajar la tierra, ¿no? Los jardines, y se convirtió en un jardinero. 10 años de su vida estuvo trabajando como jardinero. ¿Ya ve? Muy bien, Yarú, ¿ya? Entonces, Wittgenstein fue muy conflictivo, fue homosexual y eso también en parte contribuyó a su inestabilidad, imagino, en la época, ¿no? Ahora no es tan complicado. Em, Fue profesor en Cambridge y hacía locuras y se cuenta que una vez se produjo un encuentro entre Wittgenstein, Karl Popper y Bertrand Russell y el calor de la discusión llevó a Wittgenstein a coger un tizador con una, que tiene, es una punta y amenazarlo a Popper, ¿no? Llegaron hasta ese extremo. Incluso han hecho una pregunta al respecto de eso. Él cree que la filosofía es una actividad esclarecedora del lenguaje. El objetivo es hacer un lenguaje preciso, claro. Y en la historia de este pensador vemos que hay dos momentos en su vida. Hay un primer Wittgenstein que nos habla de un lenguaje con sentido y un lenguaje sin sentido. El lenguaje con sentido es el de la ciencia, como el ejemplo que vemos aquí, la fricción genera calor. El lenguaje sin sentido es el de la metafísica, como el alma es inmortal, y lo podemos ver también aquí. ¿Ya? El primer Wittgenstein es el que plantea la teoría figurativa o isomorfismo, que se basa en los hechos.
Isomorfismo significa de igual forma, ¿no? Quiere decir que entre el pensamiento, el lenguaje y la realidad tiene que haber la misma estructura lógica. Eso se llama isomorfismo y se fundamenta en la realidad. La verdad, por lo tanto, se establece por correspondencia. Tiene que haber correspondencia entre la mente y la realidad, entre el pensamiento y los hechos, entre el lenguaje y los hechos, porque el lenguaje materializa el pensamiento. Por ejemplo, si me dicen qué es, yo digo es una fresa. ¿Y cómo es una fresa? Pues su forma y su color, ¿no? Y de ahí puedo elaborar la oración, la fresa es roja. Acá está lo que te digo. Hay una estructura del lenguaje y hay una estructura en la realidad. El lenguaje se estructura por proposiciones atómicas, ¿ya? Como por ejemplo, el Sol es una estrella. Esas proposiciones atómicas se unen a otras proposiciones formando las proposiciones moleculares o compuestas. Ejemplo, el Sol es una estrella y la Luna es un satélite. Y a eso nos referimos con el lenguaje. Todo esto guarda correspondencia con la realidad, las proporciones atómicas con el estado de las cosas, la piedra, una hoja, etcétera. Las moleculares con los hechos, una piedra, una hoja, un árbol. Y eso corresponde al ámbito de la realidad. Y entre el lenguaje y la realidad, ¿qué tiene que haber? Isomorfismo. Esa es la teoría que corresponde al primer Wittgenstein, el que escribió el Tractatus Logicus Philosophicus. El segundo Wittgenstein no es que sea otro Wittgenstein, sino que cambia su forma de pensar, critica el isomorfismo y en su lugar empieza a creer que no es posible un lenguaje rígido, riguroso, exacto. Lo que existe son formas diferentes de lenguaje, lo que él llama juego de lenguaje. El lenguaje depende, va a decir, del contexto de uso. El contexto de uso marca distinción entre las formas del lenguaje. Ejemplo, eres mi constante en un mundo de variables. El amor es la matemática, es un problema, en química es una reacción, en historia es un descubrimiento, en literatura un poema, pero en mí el amor eres tú. ¿Qué tal? Hazme el amor, pero de tu vida. Hay, depende del contexto, depende cómo lo digan, ¿no? Eh, él llama el juego lenguaje. Y eso lo escribió en su obra póstuma, ¿no? Las investigaciones, perdón, las investigaciones filosóficas. Las investigaciones filosóficas. Entonces podemos concluir que no existe lenguaje, existe mucho lenguaje, muchas formas, con reglas, ¿no? Entre los juegos de lenguaje existe solo ciertos parecidos de familia, no una esencia común. Se da cuenta que para establecer una relación entre lenguaje y realidad, ¿ya? Para definir que ese lenguaje no podría presuponer que el lenguaje se refiere a la realidad. No puede usar el lenguaje para entender el lenguaje. Entonces, hay un cambio, ¿no? En el segundo Wittgenstein. Nos habla ya de los juegos del lenguaje. El primer Wittgenstein, por lo tanto, es el Wittgenstein del Tractatus Logicus Philosophicus. Y el segundo, las investigaciones filosóficas. En el primero, podríamos decir que desarrolla la teoría referencialista o teoría de la correspondencia. Y el segundo, la teoría pragmática del lenguaje. Y finalmente, tienen acá los links de una película de Wittgenstein y Café Kioto, que es un tipo amigable, agradable, que
toca temas de filosofía muy actuales y este es un link donde habla sobre Wittgenstein, muy elocuente como siempre y didáctico. Muy bien. Y hemos terminado, nos quedan unos minutos, yo estoy contando el tiempo, qué cansado de dictar en virtual. Ya, vamos a compartir. ¿Habrán hecho la práctica ya? ¿Cuál es la respuesta ahí? Nos están hablando, bueno, el existencialismo es una postura filosófica que afirma la existencia precede a la esencia. Sartreano, ¿no? Lo cual significa que nuestra vida no está predefinida, sino nosotros decidimos qué hacer, ¿no? Cómo construirla. Entonces la respuesta sería besito, muy bien. Uno b. Y la dos, ¿cuál sería? La A dice, el hombre nace con una naturaleza indeterminada y que puede construir su identidad. Puede ser, pero más que construir identidad, el hombre se hace a través de sus decisiones, ¿no? Así es. La A es una respuesta parcial, la E es una respuesta más clara, más definida. Dos enano. El Dasein es el ente, se comprende a sí mismo a partir de sus propias posibilidades de ser, que significa que no tiene una esencia fija, sino se define constantemente a través de sus elecciones, ¿no? Ya. ¿Cómo se define el Dasein en relación con su propio ser? El Dasein es el ser ahí, ¿no? Es el ser en el mundo, que tiene que ser auténtico, ¿no? Y la autenticidad se fundamenta en la muerte, ser para la muerte. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en la 3? Sería besito, ¿no? ¿Están de acuerdo? Besito, muy bien. ¿Qué caracteriza al Dasein en su cotidianidad? Avión, correcto. Se pierde con las ocupaciones diarias, los roles, el debe ser, ¿no? Y anula la autenticidad. Muy bien. Pregunta 5. Ronquentín es el personaje principal de la novela La náusea. Él experimenta la náusea y que le produce la existencia, ¿no? Conversa con un humanista que defiende la capacidad del ser humano para construir significado. Ronquentín sostiene que la existencia carece de un objetivo y la náusea es la revelación del absurdo, al despojar al mundo de su justificación
artificial solo queda el vacío. Para, para él, la libertad es una condena, ya que cada acción es un salto al vacío sin garantías. En cambio, para el otro es una oportunidad de dar sentido a su vida, ¿no? En cambio, para Ronquentín no. Entonces, hay posiciones diferentes. Un segundito, por favor. ¿Cuál sería la respuesta mientras voy al baño? Ya está. A ver, ahora sí. Las 5. ¿Qué postura refleja mejor el conflicto? Sería la C, dicen, ¿no? La C, a ver. El Ronquentín ve la libertad como una condena, el humanista como posibilidad. No, el humanista no lo ve como posibilidad, lo ve como, bueno, posibilidad, pero de crecimiento. O sea, falta el adjetivo, ¿no? En cambio, la D dice, Ronquentín ve la existencia sin sentido, el humanista cree que el significado puede construirse. Claro, ahí sería, ¿no? Mucho mejor, ¿no? No, Ronquentín es pesimista, más bien percibe el absurdo, la existencia carece de sentido y la náusea lo revela así. ¿Por qué? Porque se despoja al mundo de sus justificaciones artificiales, ¿no? Y al despojar al mundo de esas justificaciones, queda el vacío, queda la nada. En cambio, el humanista es más positivo, ¿no? El humanista cree que sí es posible darle sentido, ¿no? Y todo ese rollo. Ahora, esta es la primera novela que escribe Sartre, la primera novela que escribe Sartre, que es recomendable, está escrita a manera de diario, es interesante leer. Después ha escrito obras de teatro como Las ranas, Las moscas. eh, el existencialismo es un humanismo, es un humanismo, que es un ensayo interesante de Sartre. En la Universidad de Friburgo, un estudiante pregunta a Heidegger sobre el ser para la muerte y Heidegger responde que la muerte no es solo un evento biológico, sino la posibilidad más propia del Dasein. Aquel que define su existencia finita explica que aunque tengamos que evitar la realidad refugiándonos en la cotidianidad, solo al asumir nuestra muerte con resolución podemos vivir auténticamente. No se trata de desesperación, sino de libertad. Al confrontar nuestra finitud, nos libramos de las ilusiones.
Solo aceptando la muerte viviremos verdaderamente. Acá estamos, ¿no? Ya. ¿Cuál sería la respuesta correcta? En la 6. ¿Qué dice? La muerte es un hecho inevitable. La muerte es un hecho inevitable que el Dasein debe asumir. Debe asumir como parte del desarrollo natural. Bueno, primero el Dasein no tiene un desarrollo natural. El Dasein es un estado del ser, o sea, es el ser del hombre en el mundo. O sea que no puede ser la A, pues, porque sería incorrecto. ¿Se dan cuenta? La respuesta correcta sería la alternativa C. Solo la 2 y la 3 son correctas. ¿Te das cuenta que las alternativas son así medias, las afirmaciones son así un poco confusas, ¿no? En la uno dice, la muerte es un hecho inevitable que el Dasein debe asumir como parte de su desarrollo. Está diciendo que el Dasein tiene un desarrollo natural y el Dasein no tiene un desarrollo natural. El Dasein es el ser del hombre en el mundo, no tiene un desarrollo natural, ya que corresponde a su existencia en el mundo. No habla de un desarrollo natural como lo podría ser, como lo diría la biología en cuanto al crecimiento, ¿no? No, no, es más un concepto existencial, una posición existencial, no tiene nada que ver con el proceso natural de la vida, ¿no? Sino su condición existencial. A ver, la dosis, asumir la muerte con resolución, permite el Dasein vivir auténticamente, eso sí, aceptamos. La tres, la evitación de la muerte en la cotidianidad, ¿qué impide? Lleva a una falsa conciencia, lleva a una vida inauténtica, pues, ¿no? Pero la evitación de la muerte en la cotidianidad impide, claro, si se evita la muerte, no se desarrolla autenticidad. En cambio, la 4 dice, la muerte es una posibilidad futura. Futura ya desde ahí está mal, que solo quiere significado cuando llega el momento de morir. No, no, no. Son engañosas, ¿no? La 2 y la 3 sería la respuesta correcta. En una trinchera está Wittgenstein frente al estruendo de los cañones. Se refugia bajo la tenue luz de un cuaderno manchado de la tierra y la pólvora, recoge pensamientos, busca estructurar el mundo a través del lenguaje, rodeado de soldados exhaustos del eco de las órdenes en distintos idiomas. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Cada palabra es un intento de imponer orden en el caos, encontrar la precisión lógica de la brutalidad de la guerra mientras el frío cala sus huesos. Y eso esconde el misterio de la vida. A partir del texto, ¿cuáles son verdaderas y falsas, no? A ver. La guerra influyó en su pensamiento, llevándolo a desarrollar una filosofía basada en la lógica pura. La lógica pura ya está mal y alejada de cualquier implicación, no falso, pues, porque sí tiene relación existencial, ¿no? La uno es falso. La dos, en la trinchera fíjate buscar sentido al caos, sí, según el texto sí, pues, ¿no? Claro. La tres, la reflexión de la guerra reforzó la idea de que el lenguaje determina los límites del pensamiento, claro, lo dice en el texto. Y la cuarta, llevó a tomar lógica como medio para otorgar sentido a la... No,
Él busca estructurar, no busca darle sentido, sino quiere estructurar el lenguaje de forma lógica. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? La C, claro. Casita. Lee el texto. En el Tratado de Aristóteles, una teoría apofántica, el lenguaje es la manifestación de lo que es. Eso significa apofántica. Lo que es la estructura necesaria del mundo. La estructura determina necesariamente las formas lingüísticas, dice Aristóteles, en expresiones esenciales, la reproducción. En cambio, para Wittgenstein lo que es un conjunto de hechos que simplemente acaecen, sin orden ni conexión, recíproca, por tanto, sin necesidad. Ahí está la diferencia, uno es necesario y otro no. Tales hechos determinan necesariamente su manifestación lingüística, es decir, las proporciones atómicas indirectamente determinan la necesidad de proporciones lógicas. Ahora, tomando en cuenta esto, uno tiene un carácter ontológico, el otro no, nos dicen cuál sería la respuesta correcta en la 8. ¿Qué dicen? Aristóteles ve el lenguaje como un reflejo de la causalidad, no, no. Necesidad, sí. Causalidad, no. En cambio, sí, de la estructura lógica, sí, necesaria. Para mí este es un reflejo, claro, sin necesidad. Así, la C sería la respuesta correcta. ¿No es así? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas según el texto? Aristóteles ve el lenguaje como una manifestación de la estructura lógica necesaria, es correcto. Ahí estamos bien. Luego dice, Wittgenstein considera que los hechos ocurren sin necesidad ni conexión. No ocurren sin necesidad, no, no son necesarias las conexiones, pero no es eso no significa que ocurran sin necesidad ni conexión. Así que es falsa. Aristóteles sostiene que el lenguaje refleja estructura, es correcta. Wittgenstein afirma que el lenguaje no es necesario, falso. Pues no, la respuesta sería entonces la C, ¿no? Wittgenstein considera que los hechos ocurren sin necesidad ni conexión. A ver. Lo que es un conjunto de hechos que simplemente acaecen, acaecen sin orden ni conexión recíproca y por tanto sin necesidad. A cambio, acá dice, Viete considera que los hechos ocurren sin necesidad. No, él no está diciendo que los hechos ocurren sin necesidad, sino acaecen. O sea, es una cuestión de estructura lingüística. La 9 sería la C. La 10, ya estoy sacando la lengua. Son estudiantes de la academia. Tomás dice que llueve o no llueve es una proposición verdadera, ¿no? Al margen de, sin importar el clima. Y la mujer dice que sí, es una tautología. Pero decir, ese soltero está casado y pregunta qué diría Wittgenstein, no importa si el hombre está casado o no, la proposición es falsa por su propia naturaleza, porque ser soltero significa no estar casado y eso hace que caiga en contradicción. Entonces acá se está hablando de las proposiciones que están al margen de los hechos observables, que tienen más bien una estructura lógica y matemática, ¿no? Donde se observa la tautología y la contradicción.
¿Cuál sería las 10 entonces? Uno y dos. Parece que están tomando su tiempo, ¿no? Uno y dos. Vamos a las últimas cinco que quedan de tarea, pero te voy a dar las claves. ¿Ya? A ver, la 11 es casita, 12 besito, 13 besito, 14 dedo y 15 besito. Gracias, jóvenes, por haber estado esta tarde. Mañana tienen un día libre para poder repasar, relajarse un poquito y espero que la pasen bien. La 12 es beso, 12 beso. Gracias a ustedes, cuídense, nos vemos. Mañana, ¿cómo que día libre? Mañana jueves, pues día del trabajo. Pues, gracias por, claro, hoy es el día del psicólogo. Cuídense. Chao, cuídense mucho. Gracias por sus deseos.